Buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí. Buenas tardes. Juan Villoro nos dice en su libro, en No soy un robot, la lectura y la sociedad digital, que vivimos en una sociedad posletrada, posliteraria, posalfabética, incluso poshumana. Y es cierto, seguramente estemos viviendo en esa transición histórica, ¿no? Tenemos que recordar que si somos lo que somos, si somos como somos ahora mismo, es porque a lo largo de la historia hemos inventado tecnologías que al utilizarnos nos han transformado. Y lo seguimos haciendo. El alfabeto, la escritura, los libros son una antropotecnia, es una tecnología generada por los seres humanos, extraordinaria, eso sí, es probablemente uno de los inventos, una de las tecnologías que no solamente más ha perdurado, sino que más profundamente nos ha cambiado. Fíjense que los libros y la escritura tienen propiedades extraordinarias. Y Juan Villoro lo que nos dice es que aun cuando vivamos en esta transición histórica, en esta época, no son tecnologías arcaicas, no son tecnologías añejas, ninguna de ellas, sino que todavía tienen sentido y valor. Y de lo que trata, fundamentalmente, y estoy resumiendo muchísimo ahora mismo, y luego en la conversación seguiremos ampliándolo, es que tienen su lugar todavía, tienen su sentido. No solamente como contrapeso, sino como una propiedad fundamental de los seres humanos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver para que Juan nos explique cuál es la razón. Déjenme, de todas maneras, antes de empezar esta conversación, destacar dos propiedades que de alguna manera también destaca Juan en su libro, ¿no? Los libros, como les digo, y la escritura son una tecnología extraordinaria porque, entre otras razones, son extraordinariamente absorbentes. Marcan su tempo, su ritmo. Centran nuestra atención, nos capturan, la secuestran, la capturan. Cuando uno lee en profundidad, cuando realmente lee profundamente y se sumerge en un texto, sucede algo extraordinario. Y es que, desde el punto de vista, además, neurocognitivo, neurológico, nuestro cerebro se paraliza. Se paraliza, quiero decir, que solamente atiende a eso, no hay ningún otro estímulo en el que ese momento destaque más que la propia lectura, y eso nos conduce a muchísimas cosas, ¿no? A que impere la reflexión pausada, detenida, a que cuando un texto es lo suficientemente polisémico, como lo son los de Juan, y ahora lo destacaré, uno se tenga que detener prácticamente en cada línea, en cada párrafo, porque hay tantas sugerencias que el tiempo se detiene y tengamos que reflexionar y establecer, y esta es la segunda propiedad, ¿no? Porque es una especie de máquina de abolición del tiempo y el espacio, ¿no? Espacio-temporal, ¿no? Porque uno puede establecer una conversación con una persona que no conocemos, que falleció o está viva, que vive en otra región del mundo, y sin embargo establecemos unos lazos de complicidad intelectual, ¿no? De intimidad, que incluso son superiores a los que tenemos con las personas que están alrededor. Y a mí me ha pasado eso con Juan Villoro, al que no conocía, y tengo gusto esta tarde de estar a su lado, como si fuéramos amigos que estuviéramos conversando sobre un tema, porque llevo toda la vida escribiendo sobre lo mismo, así que, bueno, para mí ha sido como un caramelo, ¿no? Un libro como este y poder establecer esa conversación con él, ¿no? Como les digo, la singularidad de este libro, bueno, trata unos temas que podrán encontrar en las librerías. Hay muchísima gente que está intentando reflexionar sobre este periodo de transición, pero Juan Villoro tiene una singularidad. Él dice en alguna parte del texto que la calidad de un libro radica fundamentalmente en la variedad de interpretaciones a las que puede inducir. Y desde luego esto es un texto extraordinariamente generoso. Utilizo una palabra ya un poco vieja, ¿no? Añeja, que es ubérrimo, ¿no? Como les digo, obliga a que cada vez que uno lee un párrafo, una línea, uno levante la vista del texto, se detenga a reflexionar, a pensar, a mantener esa conversación, ese diálogo, que no siempre tiene por qué ser de acuerdo, puede ser de completo desacuerdo, que para eso es una conversación, ¿no? Pero es como un fuegos artificiales, porque se va expandiendo continuamente, ¿no? Como los fuegos artificiales, cuando se lanza el fuego y empiezan a generar, ¿no? Como una cascada de estrellas, pues así he leído yo este texto, con esta alegría, ¿no? Porque en esto Juan Villoro es extraordinariamente generoso, y ya les digo que la capacidad literaria que tiene, ¿no? De generar esas imágenes en cada una de sus propuestas, de ideas, de debate, es muy superior a los textos científicos que yo estoy cansado y aburrido de leer. Me dedico profesionalmente a eso, y bueno, cuando uno lee un artículo científico, pues lee porque lo tiene que leer, aunque sea un texto totalmente plano y sin demasiada polisemia, porque no da para mucho, ¿no? Es un texto más bien plano, y sin embargo Juan Villoro nos invita, ya les digo, a
a pararnos, a reflexionar y saber, o al menos sacar nuestras conclusiones respecto a qué lugar ocupan los libros, la lectura o la escritura en nuestro milenio. Y con esto, Juan, si te parece, con esta pequeña presentación, podemos dar paso a esta conversación. Y una pregunta muy fácil, ¿no?, que es la misma que yo me he planteado. ¿Por qué es importante reflexionar sobre estos temas, ¿no?, en este momento de la historia? Sí. ¿Por qué reflexionar sobre una cosa aparentemente arcaica tiene sentido? Sí. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias a todos. Bona tarda a tothom. Qué bueno que están aquí. Gracias a mis parientes, mis amigos, mis cómplices, tantas personas que quiero en esta ciudad. Realmente es un regalo estar con ustedes. A los amigos de Editorial Anagrama por haber hecho esta edición, que hasta el momento solo tiene una errata descubierta. La descubrió el escritor Alejandro Zambra, que estuvo aquí, y curiosamente lo que está mal escrito es el nombre del escritor que más libros ha vendido, que es Paulo Coelho. Entonces quizá es una venganza literaria, que la errata es escribir mal el nombre del escritor más famoso de todos. Entonces, bueno, qué gusto realmente poder estar con ustedes. Y muy especialmente muchas gracias a Joaquín, que lleva mucho tiempo reflexionando en forma sistemática sobre estos mismos temas. Entonces, por supuesto que es un lujo poder conversar con él. La verdad es que el origen de este libro tiene que ver con los cambios de comportamiento que hemos tenido en los últimos tiempos. Más que pensar en el libro y pensar en lo digital, que son los dos temas que se intersectan, lo primero que empecé a advertir, como tantos de nosotros, fueron los cambios en las costumbres, los hábitos que se transforman, las relaciones que han ido cambiando en los últimos 10, 15 años. Y a mí me habría gustado leer un libro sobre la forma en que la imprenta en el siglo XV transformó las relaciones entre padres e hijos, el trato con la iglesia, con el Estado, la transmisión del conocimiento, en fin, todos esos cambios minuciosos, no contados por un historiador, sino por un testigo de cargo que, ante la perplejidad de cómo están cambiando las cosas con ese objeto que se democratiza y por primera vez circula por todas partes, que es el libro, trazaban un nuevo camino, un nuevo futuro, con peligros inminentes, con posibles adicciones, etc. Entonces, este libro es resultado, pues, de las perplejidades que nos han cambiado los hábitos, que nos han traído los hábitos digitales, y eso es, digamos, el fundamento, ¿no? Yo creo que es la necesidad de reaccionar ante estas transformaciones que han sido primero estimulantes y luego preocupantes. Es decir, Internet, que sale a la luz como un proceso liberador, ¿no? Los profetas de Internet, que lo veían como un medio gratuito de información, y que se va convirtiendo con el tiempo en un negocio poderosísimo y nos va convirtiendo a nosotros en mercancías, en la medida en que nuestros datos personales se han convertido en el principal negocio del planeta. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo y cómo opera la lectura y cómo operan las viejas formas de conocimiento con estas transformaciones? Entonces es un poco el mundo que quise retratar. Le acaban de dar el premio Nobel de Física a Geoffrey Hinton, conocido como el padre o el padrino de la inteligencia artificial, y yo creo que es, entre otras cosas, un premio al arrepentimiento, porque en buena medida se ha vuelto famoso Geoffrey Hinton por haber renunciado a Google y haber dicho: he desatado un monstruo que no podemos controlar, y se ha convertido en un gran crítico de esta tecnología, un poco como el caso de Oppenheimer con la fisión nuclear y la bomba atómica. Entonces, es justamente el momento en que mucha gente que desató estas nuevas posibilidades, las redes artificiales neuronales, etcétera, se empieza a arrepentir de ellas. Bueno, ¿cómo podemos nosotros lidiar con este mundo? Pues de eso trata este libro, que toma su título del famoso lema que tenemos nosotros que señalar en una casilla cuando entramos a un sitio web y debemos demostrar que todavía pertenecemos a la especie humana. Somos la primera generación que tiene que demostrar que todavía
somos seres humanos. Y la paradoja es que esto se lo demostramos a una máquina. Entonces es la máquina la que nos acredita como humanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el origen del libro y pues quise mezclar un poco la función del ensayista, recurrir, como bien has dicho, Joaquín, a numerosas voces de distintas disciplinas, y también un poco al expediente personal, ¿no? Al cronista que está lidiando con estos asuntos como lo estamos todos nosotros. No es una rata en absoluto, pero sí, a mi juicio, una imprecisión. Por lo menos me vas a permitir en el subtítulo, porque el libro de Juan Villoro se llama No soy un robot y el subtítulo es La lectura y la sociedad digital, pero sin embargo por el precio del libro da mucho más de lo que el subtítulo promete, porque el libro está dividido en dos partes, déjame que lo comente, que además el propio Juan lo describe en alguna de sus páginas. Dice que la primera parte está en realidad dedicada a la lectura de la tecnología, es decir, una interpretación del uso de las tecnologías en la actualidad, cómo nos transforman en utilizarlas, y ahora hablaremos justamente de eso. Pero una segunda parte que está dedicada a la tecnología de la lectura. Y efectivamente es aquí donde la lectura en la sociedad digital cobra todo su peso y espero que tengamos el tiempo suficiente para llegar a esa segunda parte. Entonces, pero si te parece, Juan, voy a hacerte algunas preguntas sobre esa primera parte, a la que dedicas también mucho esfuerzo y planteas interrogantes muy pertinentes, ¿no? Y el primero de ellos es el de y ya lo hemos mencionado, el de la transhumanidad, ¿no? Vivimos entre apologistas de la transhumanidad o todo lo contrario, ¿no? Y es cierto, claro, que vivimos en una época de inteligencia artificial, de robótica, etcétera, etcétera, donde todas hay promesas de elongación de la condición humana, ¿no? De mejora de la condición humana. Y es posible que eso suceda. Pero también, claro, como acabas de describir, con el premio Nobel que ha renunciado a su puesto de trabajo, porque también hay amenazas, ¿no? Extraordinarias que nos sobrevuelan. Y ¿cómo interpretas todas estas apologías transhumanísticas, ¿no? ¿Tienen algún fundamento de verdad o crees que que vivimos en una época simplemente distópica? Los procesos de invención, Joaquín, suelen crear un cierto automatismo que tiene que ver con que mientras más se desarrolla una cosa, mejor es. Es decir, que siempre puede haber un modelo superior que tenga lo mismo pero con más velocidad o con más capacidad, etcétera, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos que tienen obsolescencia programada y de pronto entonces el iPhone 15 es mejor que el iPhone 14 o al menos tiene otras características, etcétera. Entonces, hay en la posibilidad de estar inventando cosas siempre la idea de un futuro que es totalmente inagotable, ¿no? Pero esto conlleva cambios de comportamiento, adicciones, etcétera, que son bastante fuertes porque en la medida en que estamos rodeados de una tecnología cada vez más apta, delegamos funciones humanas en estos aparatos que se han convertido en prótesis para nosotros. Cuando le escondemos el teléfono celular a una persona, se empieza a poner inquieta, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa? Dices que no encuentro mi teléfono. Y le decimos, ¿estás esperando una llamada? No, no estoy esperando nada, pero no lo encuentro. Y entonces esa simple sensación de estar al margen de esta extensión del cuerpo, que ya es una condición transhumana, ¿no? Es desde luego una limitación. Y en la misma medida, por ejemplo, las funciones que delegamos en los aparatos, como por ejemplo el uso de la memoria, pues hacen que desde luego ejercitemos menos la inteligencia. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedía cuando teníamos que dominar unos 10 o 15 teléfonos de memoria, ¿no? El de nuestra casa, nuestros mejores amigos. Yo me acuerdo de los teléfonos de las estaciones de radio a las que yo hablaba para votar por mis discos favoritos, ¿no? 246-590, La Pantera de la Juventud, ¿no? 521-1878, Radio Éxitos, ¿no? Se acordará Jordi Soler, que trabajó en la radio, de estos teléfonos y de la forma en que la gente hablaba a las estaciones. Hoy en día todos los teléfonos están en la agenda, a veces no nos sabemos ni el nuestro, ¿no? Y lo mismo pasa con las direcciones en el espacio, ¿no? Antes, para llegar a un lugar tenías que dominar ciertas coordenadas y te decían,
pasando el mercado, das la vuelta donde está la fuente, cruzas un parque, etcétera. Tenías un dibujo mental del sitio al que ibas y hoy en día con el GPS sigues una flecha y llegas a ese sitio. Entonces, hay desde el punto de vista cognitivo una disminución de las aptitudes humanas y esto ha hecho que el famoso coeficiente de Flynn, ¿no? que mide estadísticamente el cociente intelectual de la especie, nos determine que la especie humana tuvo un avance cognitivo muy alto durante el siglo XX, 30 puntos, lo cual es notable si se toma en cuenta que alguien con condiciones casi de genio está en 140 puntos. La especie en su conjunto aumentó a lo largo de un siglo 30 puntos según este análisis estadístico, del mismo modo en que creció 11 centímetros, ¿no? Por eso cuando vamos a los castillos donde vivían los reyes nos sorprenden que tengan unas camitas como de bebés, ¿no? Porque digo, Carlomagno era pequeño, ¿no? A pesar de su nombre, y nosotros tenemos la idea de que así como el género humano ha ido creciendo físicamente, la inteligencia tuvo una expansión muy grande, pero la gran sorpresa estadística es que a partir de los años 90 del siglo pasado esto se estacionó y está decreciendo a razón de 2 puntos por década. Entonces, está bajando la inteligencia humana y en paralelo está aumentando la inteligencia artificial. Las máquinas mejoran y nosotros empeoramos. Entonces ahí es donde se da este cruce en donde la sustitución de empleos, etcétera, por parte de las máquinas empieza a ser cada vez más fuerte. Ahora, los apologistas de lo transhumano y los apologistas de la inmoderada expansión de la tecnología señalan que serán sustituidos los humanos primitivos, pero habrá nuevas especialidades que requieran del trabajo humano. Pero entonces estamos pensando en un pequeño club de especialistas que seguramente podrá sobrevivir haciendo programaciones muy complejas, pero buena parte de la especie quedará relegada si las cosas van como hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, es el momento de reflexionar socialmente sobre el asunto. Recientemente en Estados Unidos hubo una huelga de cineastas que fue muy importante porque ya el ChatGPT puede sustituir pues con bastante eficiencia a los cineastas, digamos, que hacen películas o series industriales, pero que son la mayoría, y justo ahora se organizaron para no ser sustituidos. Pero esa fue una reacción política ante algo que tecnológicamente ya es factible. Sabemos desde hace muchísimos años, por nuestra propia experiencia y también por lo que los filósofos nos vienen diciendo, que ser es en buena medida ser percibido, ¿no? Sí. Es decir, nos construimos socialmente a través de la mirada de los demás, eso está claro. Y todos disponemos en nuestros bolsillos de una máquina de construcción de la identidad virtual, ¿no? Sea Instagram, sea Facebook, sea cualquiera de las aplicaciones de redes sociales que nos permiten retransmitir en directo una modalidad de la identidad a través de la que quisiéramos que nos percibieran, ¿no? Sobre todo en los adolescentes, por eso construyen continuamente una identidad digital. Claro, esa identidad es cambiante, fluida, flexible, porque depende, ¿no?, de los vaivenes y todo lo demás, y tú hablas sobre ello también en el libro. ¿Eso es bueno, es malo, construir esa identidad flexible, fluida, o es algo todo lo contrario, algo negativo? No, el ser humano como criatura social siempre ha requerido de alguna respuesta para cobrar identidad, ¿no? Paul Valéry decía, necesitamos ser dichos para existir. Muchas veces cuando alguien te comenta, oye, te veo triste, advertimos que lo estamos, ¿no? Entonces, la reacción para nosotros es importante. Sabemos quiénes somos cuando vemos nuestro reflejo en algún sitio. Normalmente al pasar junto al escaparate de una tienda o una vidriera, difícilmente resistimos la tentación de vernos reflejados, ¿no? Es decir, el hecho de contemplar nuestra imagen, sabemos que es una certificación de que estamos ahí. Entonces, desde siempre el ser humano ha buscado, en tanto animal social, la confirmación de su identidad a partir del testimonio ajeno o a partir del reflejo
etcétera, ¿no? Es el caso de Narciso, enamorado de su propia imagen en la superficie de un río, pues nos habla exactamente de esto, ¿no? De verse a sí mismo y cautivarse por su imagen. Entonces, pero hoy en día, con la posibilidad de retratarnos con los selfies y de acreditar que las cosas suceden porque las podemos grabar, esto desde luego que ha llevado a nuevos hábitos, ¿no? y a desplazar un poco la experiencia en función de su retrato. Es decir, vemos con frecuencia que la gente recibe un plato en el restaurante y fotografía el plato para subirlo a Facebook, porque lo importante no es tanto probarlo, ¿verdad?, sino poder acreditar que estuvo ahí y comió eso. Muchas veces la gente entra a un museo y empieza a ver a través del visor del teléfono celular lo que está en las paredes y ya no abandona el celular, es decir, esta es una mediación que se convierte en la realidad. Entonces estamos ante un fenómeno que en principio no es ni bueno ni malo, es un cambio de hábitos que traerá pues algunas consecuencias probablemente incómodas. Yo me imagino a una niña del día de hoy que cuando sea abuela y decida, no sé, mostrarle a sus nietos sus 15 millones de selfies, ¿no? Pues será complicado, ¿verdad?, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y también ahí hemos roto, ¿no?, digamos, ciertas convenciones que teníamos respecto a la cantidad de imágenes que debemos tener de nosotros mismos, como también hemos roto la convención de las relaciones humanas, ¿no? Los etólogos señalan que los primates son capaces de reconocer por lo menos a unos 200 miembros de su especie, 250, y probablemente es el número de personas con las que podemos relacionarnos también los seres humanos, ¿no? Sin embargo, en Facebook de pronto puedes tener pues una cantidad inmoderada de amigos o en Twitter, ahora X, de seguidores, lo cual también es un poco falso, ¿no? Porque ¿en qué medida realmente estas personas te siguen a ti? Yo creo que hay una distorsión ahí del concepto. Yo digo que deberían ser llamados vigilantes más que seguidores, ¿no? Porque la gente puede estar siguiendo a Donald Trump para ver hasta dónde llega su capacidad de ridículo. No quiere decir que lo estén siguiendo porque necesariamente lo admiren. Unos lo siguen por morbo, otros incluso por odio. Hay muchas razones para seguir a la gente. Y lo mismo pasa con los presuntos amigos de Facebook, ¿no? Roberto Carlos dijo, yo quiero tener 1 millón de amigos como un deseo posible, y a mí me parece la peor pesadilla del mundo, ¿no? Tener que recordar 1 millón de cumpleaños, ¿no? Ser detallista con todos ellos, etcétera. Se van a ofender conmigo, 500,000 de amigos se ofendió. Bueno, es realmente algo absurdo. Entonces, vivimos en esta fantasmagórica confusión de la representación de nosotros mismos, la multiplicación de vínculos, etcétera, y es algo nuevo que tenemos que ir acomodando. Ahora, en medio de todo eso está el objeto libro, y en medio de todo eso está la cultura y la posibilidad de leer, de discernir y de seleccionar qué nos conviene y qué no nos conviene en este mundo de transformaciones. Si me permite, voy a seguir un poco más con la sí, primera Joaquín, parte, claro. Porque creo que tenemos todavía tiempo más que suficiente para prolongar la conversación. Porque hablando también de identidad, también somos lo que somos a través de los objetos de los que nos rodeamos. Y eso es parte de nuestra personalidad, sin ninguna de las dudas. Pero claro, tú describes muy claramente en el libro que hemos sustituido esos objetos por realidades virtuales, ¿no? Por fantasías digitales. Y que eso probablemente nos despersonalice, nos enajene, que sea todo lo contrario a lo que perseguimos, ¿no? ¿Puedes describir un poco mejor o abundar en ese asunto? ¿Realmente estamos viviendo en una época en que nuestra identidad se está casi como realquilados de una caverna platónica, ¿no?, que hablas de ella también en la última parte del libro? ¿Realmente somos realquilados en una nueva caverna platónica? Sí, tocas un tema que me parece esencial, y es el siguiente, es decir, ¿en qué medida nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad y nuestro libre albedrío? O sea, uno de los grandes temas de
de los grandes temas de la sociedad digital es que recibimos una serie de estímulos que nos parecen atractivos porque nuestro teléfono tiene un sistema operativo que nos conoce mejor que nadie. Todas nuestras búsquedas están ahí, incluso probablemente les habrá pasado a ustedes que de pronto decimos algo, el teléfono está encendido, quiero ir a Irapuato, ¿no? Que no es un destino muy turístico en México, pero bueno, si alguien tiene la extravagancia de querer ir a Irapuato, de pronto aparecen paquetes turísticos a Irapuato en el teléfono, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo nuestros deseos formulados obtienen respuesta, pero también lo más singular es que hay ciertos deseos que aún no formulamos, pero que están en lógica y en serie con los que ya formulamos, y entonces el sistema operativo nos los presenta antes de que nosotros mismos los pensemos. Es decir, hay una posibilidad, ¿no?, que tiene el teléfono de incidir en nosotros. Y justamente los algoritmos se dedican a ofrecernos este tipo de atracciones. No hay hoy en día un filósofo que sea más poderoso que un algoritmo. O sea, el algoritmo es el que está marcando nuestra forma de conducirnos porque aquello que nos ofrecen es realmente interesante. Ahora bien, opera el algoritmo no buscando algo que nos puede gustar, pero no sabemos que nos gusta, sino algo que ya probadamente está en la misma línea de las cosas que nos gustan. Es decir, el algoritmo opera por semejanza. En cierta forma podríamos decir que estamos ante la tiranía de lo mismo o la tiranía de lo parecido. Entonces, creyendo que nosotros tenemos la libertad de buscar muchas cosas, el algoritmo nos presenta lo que aparentemente ya estábamos buscando, pero nos encasilla en una ruta predeterminada, ¿no? De pronto yo me encontré a mi esposa, y eso lo cuento aquí en el libro, seleccionando películas que detesta y canciones que odia, y le digo, ¿qué haces? Y me dice, estoy engañando a mi algoritmo, ¿no? Entonces, porque quiere que el algoritmo le recomiende cosas que no le gustan para no hacerle caso al algoritmo. O sea, ya es una conducta personalizada, guerrillera, contra el algoritmo. Pero estamos todos nosotros sujetos pues a esto y desgraciadamente la mayoría de la gente que nosotros subimos a un vagón del metro y vemos a todo mundo consultando TikTok, Instagram, etcétera, esto que lo mencionabas produce una enajenación en la medida en que produce una despersonalización, es visto por la gente como un beneficio, es decir, como una serie de opciones. Se trata pues de una esclavitud feliz. O sea, jamás el capitalismo imaginó que podría tener una manera de encandilar a la gente en forma tan convincente y de proponerle una serie de variantes de vida que a final de cuentas conducen a la compra de productos, porque siempre todo esto está relacionado con la venta. Entonces, es un orden realmente novedoso, interesante, pero que también en cierta forma nos convierte en rehenes de la tecnología y nos despersonaliza. En el libro hablas también en que vivimos una especie de tormenta, claro, perfecta. Por una parte, atiborrados de información que proviene de muy distintas fuentes, a veces indeterminables, porque lo que dices es que la información es atmosférica. Es decir, no sabemos de dónde proviene, no sabemos cuál es la fuente original, no sabemos qué valor atribuirle, o ni siquiera nos importa atribuirle un valor, porque no, si repasamos las estadísticas, sabemos que la mayoría de los jóvenes ya no recurren a los medios tradicionales para informarse, lo hacen a través de redes sociales y en ningún caso determinan el valor de la fuente. Ni siquiera le dan importancia a ese asunto, ¿no? Y esto probablemente sea uno de los problemas fundamentales, pero aquí sí la lectura interviene, ¿no?, como un antídoto. ¿Podrías describir qué puede hacer la lectura por la generación de un criterio? Ya lo has mencionado, ¿no? Sí. Porque además, etimológicamente, leer no es otra cosa que seleccionar, que elegir. ¿Cómo puede contribuir la lectura a cambiar ese hábito? Sí, a mí me pareció muy interesante lo que decías tú al principio, Joaquín, del tempo de la lectura. Es decir, el dominio del tiempo que te da la lectura
sobre todo de lo literario, porque ahí también hay, digamos, distintos usos del lenguaje. Hay cosas que se pueden leer con enorme rapidez, pero la literatura obliga a leer de otra manera. Entonces, si nosotros estamos aparentemente sometidos al vértigo de textos que se leen deprisa en las redes, la lectura literaria de pronto nos enfrenta con otro uso social del tiempo y ciertas palabras, ciertas frases detienen nuestra mente y obligan a cavilar, obligan a rumiar aquello que estamos nosotros leyendo. Pienso, por ejemplo, en la poesía, desde luego, ¿no? Que no se lee a la misma velocidad un poema de la que tú lees, por ejemplo, una novela policíaca. En inglés se usa la expresión page turner, ¿no? Para los libros apasionantes que estás pasando página a toda velocidad porque quieres saber quién fue el asesino, ¿no? La poesía no, la poesía detiene las cosas. En ocasiones, incluso dentro de un mismo poema, hay tiempos diferentes. Por ejemplo, el poeta mexicano Ramón López Velarde inicia un poema en versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, de una manera muy llana, casi como si estuviera cantando un corrido, y dice: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ¿no? Eso lo entendemos rápidamente, ¿no? Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Y tiene que rimar pobre con otra palabra, y ahí viene un verso que nos obliga a detenernos, que es una metáfora que dice: ojos inusitados de sulfato de cobre. Entonces, tú dices, ¿qué quiso decir? ¿No? Es una expresión químicamente exacta, porque los ríos sulfatados son azul verdes, ¿no? Entonces, esta novia, que era muy pobre, tenía unos ojos azul verdes, ¿no? Como sulfato de cobre, pero claro, ahí te detienes, ¿no? Uno de los cuentos más breves de la historia, el de Augusto Monterroso, que consta solo de 7 palabras, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, en realidad es el final sorpresa de un cuento que no existe, ¿no? La virtualidad es un principio literario. Entonces, para entender ese cuento, el lector tiene que pensar, bueno, a ver, ¿qué sucedió? ¿Por qué le pasó esto a este señor? ¿No? Y claro, entonces imagina, y lo puede imaginar más largo o más corto. Yo alguna vez escribí un texto sobre un libreto de ópera que podría durar 3 horas a partir de esta frase, y desembocaba la ópera en cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, porque uno tiene que imaginar a un pobre hombre que tiene algún problema personal, se duerme y lo persigue un dinosaurio que freudianamente puede ser su madre o puede ser su jefe, no lo sé. El dinosaurio está a punto de comérselo y de pronto él se despierta y se siente a salvo y dice: ya la libré. Pero el dinosaurio sigue ahí. Entonces tenemos que imaginar lo previo para llegar a esta frase. Entonces son 7 palabras de una duración enorme, ¿no? En una ocasión yo cometí el error de recitar el cuento en presencia de Monterroso, que era mi maestro, y dije: y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Le agregué una letra, y me dijo Monterroso: uy, dice, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy. Entonces, bueno, esa es la duración literaria. Y ahí entonces tenemos un acervo muy grande. Otra variable que me parece muy interesante es que la cultura en general y los libros, por ejemplo, que conforman esta biblioteca, nos presentan una multiplicidad de estímulos del todo distintos a los que nos presentan los algoritmos, ¿no? O el catálogo de anagrama para hacer el anuncio. Es decir, nosotros ante la literatura podemos de pronto descubrir algo que no sabíamos que nos gustaba, ¿no? Ese es uno de los grandes secretos del arte, ¿no? Que tú no tenías la menor idea de que eso podía ser para ti y de pronto lo es. Que es una experiencia totalmente distinta a la de estar siguiendo las pautas en la misma ruta de lo que ya hiciste antes, que es lo que te propone el algoritmo. Entonces,
esta multiplicidad es muy importante. Otra cosa que me parece una variable significativa, y tú has trabajado mucho el tema de las redes, es que estamos en la sociedad contemporánea ante la predominancia de un pensamiento binario, ¿no? Estar a favor o estar en contra, lo cual políticamente ha favorecido mucho la llegada de populismos y, de un signo o de otro, y estamos entonces o adhiriendo o condenando, y en medio parecería no haber nada. Entonces la reserva del pensamiento complejo, que incluye las ambigüedades, los matices e incluso las contradicciones, eso está en la cultura, está en la lectura literaria, y es parte de la condición de lo humano, ¿no? Entonces ese es justamente el predicamento que tenemos hoy en día, y la forma en que nosotros debemos lidiar con ella es lo que está por decidirse. Te quisiera contar una cosa, Joaquín, aprovechando que por allá está Pere Ortín, periodista catalán, porque Pere y yo tuvimos una discusión hace tiempo que me parece relevante para comentar esto. Yo quería aportar un dinero a una asociación de periodistas. México es uno de los países más castigados para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. En los últimos años ha sido uno de los 3 países más peligrosos para cumplir con este oficio, y una de las compañeras que fue asesinada se llama Regina Martínez, periodista veracruzana. Y entonces, hablando con Pera sobre la posibilidad de destinar al periodismo unos recursos, unos programadores de aquí de Barcelona, en combinación con él, propusieron alimentar un programa con todo lo que había escrito Regina, con las noticias que ella había conocido, con los libros que había leído, es decir, reconstruir más o menos su mente para que ella pudiera seguir haciendo reportajes en zonas donde los periodistas se tienen que jugar la vida para dar noticias. Entonces era una manera de salvaguardar su voz y al mismo tiempo poder dar noticias en zonas que en México llamamos zonas del silencio. Nos pareció muy interesante hasta que pues llegó el gran tema ético del asunto. Debemos construir un robot que se llame Regina Martínez en sustitución de otros periodistas que podrían, aún a riesgo de sus vidas, cumplir con esta tarea. O sea, era una decisión interesante porque desde el punto de vista político convenía mucho no silenciar esa voz, pero al mismo tiempo desde el punto de vista ético, pues que fue por lo que optamos, decidimos preservar las voces humanas, que son las que todavía pueden decir cosas por sí mismas, no a través de una máquina. Pero ya estamos ante estos predicamentos que tienen pros y contras, y en ese sentido se trata de una época fascinante que comporta, desde luego, decisiones muy complejas. Déjame hacerte, Juan, una última pregunta relacionada con este primer bloque, porque también en alguna parte del libro dices que nos encontramos en una época en que la realidad se ha convertido en una hipótesis alterable, modificable, en realidad editable. Eso quiere decir que si la realidad no nos interesa o no nos gusta como está, simplemente la cambiamos, pero la cambiamos no realmente. Nunca nos preocupamos por la génesis histórica de lo que ha sucedido, ¿no? Algo para mí inconcebible, que todo mi trabajo se basa justamente en buscar cuáles son las raíces, las fuentes. Y la escritura, justamente, y la literatura es un ejercicio de preservación de la memoria, fundamentalmente, para que no podamos modificar la realidad tal como queremos, sino ateniéndonos también a cuál ha sido la génesis de los... ¿En qué medida puede eso, la lectura y la escritura, enfrentarse a esta nueva situación, ¿no? En que las redes, los medios sociales, lo que nos invitan es a hacer eso, a abolir la realidad, sí, y a modificarla sin interesarnos en absoluto por su pasado? Sí, Milan Kundera dice que vivimos en el planeta de la inexperiencia en la medida
en que parecería que todo es nuevo para nosotros, que las cosas no sucedieron. Esto explica, por ejemplo, que ciertas posturas políticas que ya fracasaron en el pasado, de pronto regresen con nuevas voces, ¿no? El caso de Vox en España, por ejemplo, que recupera discursos de la Falange, o el caso de Salvini en Italia, que recupera algunos recursos del fascismo italiano, etcétera. Entonces, cosas que fracasaron ya en el mundo de los hechos son vistas como novedades, porque el pasado, y qué bueno que aludes a eso, se ha convertido en una especialidad. Es decir, solo algunas personas quieren acudir a él, gente como tú, los historiadores, los periodistas, los filólogos que buscan el origen de las palabras, pero para mucha gente todo está ocurriendo por primera vez, ¿no? Y tenemos un síndrome, como diría Ortega y Gasset, de adanismo, ¿no? Somos como Adán, que estamos nombrando todo por vez primera, y por ejemplo las nuevas generaciones muchas veces por el solo hecho de que las cosas ya hayan sucedido, no piensan que se insertan en una tradición prestigiada, sino por el contrario, piensan que eso ya caducó. Es decir, nos hemos vuelto obsoletos para muchas cosas, ¿no? Como los medicamentos, ¿no? Tenemos una fecha de caducidad, y ahí justamente uno de los grandes predicamentos de nuestro tiempo es tratar de resignificar el pasado desde el presente, porque lo más fascinante del pasado es que no es algo que ya ocurrió, es algo que sigue ocurriendo en la medida en que nosotros lo recuperamos y hoy nos dice cosas distintas a las que dijo hace 10 años o hace 20 años o hace un siglo, ¿no? Entonces, resignificar el pasado es también una de las tareas más importantes de la cultura, traerlo hacia el presente. Pasando al bloque de lectura ya propiamente, también en alguna de sus páginas dices que cada época tiene su umbral de atención. Es decir, seguro que a todos nosotros nos pasa. Cada vez somos más impacientes con lo que leemos, ¿no? Yo lo mismo lo noto. Yo que vivo entre libros y entre escritura en general, sin embargo, noto que cada vez me cuesta más mantener la atención fijada durante un tiempo determinado, un largo tiempo, sobre un texto. Es más, cada vez trabajo con más textos de manera simultánea, probablemente inducido también porque trabajamos con un teléfono móvil, con textos en la web, que nos invitan a esa lectura fragmentaria, saltimbanqui, ¿no? Que va de un sitio a otro, que va hilvanando de alguna manera historias. Y sin embargo, como les decía al principio, la neurología demuestra, y también lo comenta Juan, que la lectura, lo que produce, y los libros, la tecnología del libro, lo que hace es, sobre todo, fundamentalmente, capturar, secuestrar nuestra atención. Y eso es una propiedad extraordinaria, ¿no? ¿Qué puede hacer, por tanto, la lectura por nosotros, que estamos perdiendo esa capacidad de concentrarnos, ¿no? Porque no es solamente concentrarnos, ¿no? Cuando uno se concentra, se desatan procesos cognitivos de muy alto nivel, que es reflexionar, parar, reflexionar, alzar la vista, ¿no? Pensar sobre algo, mantener una conversación con una persona que no está presente, ¿no? Entender su punto de vista o no, pero establecer cielo. ¿Qué puede hacer la lectura por nosotros en este momento? Cuando mi hija tenía 12 años, me dijo en alguna ocasión: ay, papá, eres la persona más paciente que he conocido. Y yo pensé que era un elogio, pero en realidad yo creo que estaba diciendo que yo vivo como aletargado, ¿no? Es decir, en un mundo donde estoy dedicado a una cosa y nada más que a una cosa, ¿no? Entonces yo creo que más bien ella lo ve como una discapacidad mía, ¿no? Aunque esta discapacidad la beneficie en buena medida. Pero efectivamente estamos nosotros ante un uso diferente del tiempo, y la lectura produce, lo dijiste al principio muy bien, una absorción que estimula extraordinariamente nuestras facultades mentales, porque la literatura es el único arte visual que ocurre de manera indirecta, ¿no? A diferencia de los dibujos que aparecen en estos muros, la literatura está hecha de letras, pero cuando nos cautiva, ninguno de nosotros está viendo la tipografía y dice: ah, qué maravilla, Bodoni .12, o está viendo el papel, ¿no? Estamos viendo una escena de amor, estamos viendo un naufragio, estamos viendo que alguien levita por los aires, o sea, estamos viendo aquello que desató
la autora o el autor. Y eso es producido por nuestro cerebro de tal suerte que para cada uno de nosotros hay una Ana Karenina distinta, y esa construcción mental es una de las grandes reservas de lo humano, a diferencia de muchas otras representaciones de la realidad que simple y sencillamente son espejos más precisos o más distorsionados de la realidad, porque también, digamos, lo visual ha traído una hiperrealidad que también distorsiona la percepción, ¿no? Es decir, nosotros vemos las pantallas de altísima definición, ¿no? Y la gente tiene un color de piel que nunca tiene en la realidad, ¿no? O el nuevo iPhone, ¿verdad? Toma una foto, ilumina la realidad, y la realidad no era así como está en el iPhone, ¿no? Es decir, hay una hiperrealidad que también crean las pantallas. Entonces, en este entorno, la virtualidad generada por la literatura me parece que es una de las grandes reservas que podemos tener en cuanto a las capacidades humanas. Y hay algo que también estimula mucho, que es la conexión entre el entendimiento y la emoción. Los nuevos estudios de neurofisiología sobre las decisiones humanas apuntan a algo que me parece muy interesante y que aquí está mencionado. Antonio Damasio, el neurólogo portugués, escribió un libro que se llama El error de Descartes, ¿no? Porque Descartes dijo famosamente: pienso, luego existo. Y todos los estudios recientes de la toma de decisiones humanas, es decir, el gran asunto de la voluntad, apuntan al hecho de que las decisiones tienen un componente emotivo, emocional, sentimental, previo a la capacidad de razonar esto. Entonces, el error de Descartes consiste en haber dicho pienso, luego existo, cuando debió de haber dicho siento, luego existo. Es decir, el sentimiento antecede a la razón. Y el arte y la lectura literaria es ese punto en donde el entendimiento está necesariamente vinculado con la emoción, porque la literatura trabaja con eso, es decir, no es conocimiento puro, son emociones que significan. Entonces, la emoción significante es una de las grandes aportaciones de la literatura y una de las grandes reservas de la mente humana. En el libro habla sobre libros electrónicos, pero nosotros leemos normalmente, al principio al menos, en soledad, ¿no? El recogimiento y soledad son una de las propiedades fundamentales de la lectura. Empezamos normalmente a leer así, aunque luego la lectura comunitaria, o incluso de lectura, eso lo expanda y lo enriquezca, sin ninguna de las dudas. Pero solemos hacerlo en soledad, recogidos, ¿no? En nuestro lugar de lectura predilecto. Sin embargo, los e-books o cualquier otra tecnología parecida, el libro electrónico, es capaz de rastrearnos, ¿no? Sí. Esa posibilidad de aislamiento desaparece. ¿Qué diferencia encuentras entre los dos soportes, ¿no? Sí. ¿Realmente son tan distintos? ¿Generan modos de lectura diferentes? Sí, está por verse porque se trata de cosas muy, muy recientes, ¿no? En el año 2012, como el libro electrónico puede leer a sus usuarios, la frase más subrayada de ese año fue el inicio de la novela Los Juegos del Hambre, que dio lugar a una célebre película. Y es muy curioso porque la frase tiene que ver exactamente con lo que está sucediendo en estos momentos. Dice más o menos así: en ocasiones los cambios más interesantes le suceden a personas que no están preparadas para entenderlos, ¿no? Y es justamente lo que nos está pasando, es cambios que no sabemos cómo captar. Esa fue la frase más subrayada al inicio de Kindle, del libro electrónico, ¿no? Y efectivamente dejamos huellas en el libro. Esto, por supuesto, también se presta pues, para que recibamos ofertas al respecto. Yo creo que se trata de medios complementarios. O sea, yo no quisiera privilegiar, por más que soy un gran aficionado al papel, los libros impresos respecto a los libros electrónicos, y lo mejor sería combinarlos, ¿no? Porque, bueno, si vamos a la playa, en el libro electrónico nos podemos llevar 40 novelas, nos podemos llevar la enciclopedia británica, diccionarios, etcétera, que no tenemos que cargar a la playa, y obviamente se trata de
de una ventaja extraordinaria. Pero leer en volumen creo que es muy importante para un cerebro que durante milenios se fraguó en la tercera dimensión. Es decir, entendemos mejor cuando las cosas tienen espesor, cuando nosotros estamos ante un objeto que sabemos cuánto nos falta para llegar al final, cuando lo sostenemos en las manos. El solo hecho de conectar las manos con el cerebro de ese modo es extraordinario. Yo hago un juego contrafactual en el libro que me pregunto qué pasaría si viviéramos en una sociedad absolutamente tecnologizada, en donde solo se leyera en pantalla y de pronto se inventara el libro en papel, que en ese mundo fuera totalmente desconocido. Pues para muchos el libro en papel sería una superación de la computadora, porque de pronto aparece un objeto que no tiene obsolescencia programada, que no se debe recargar ni enchufar, que si se cae al piso no pasa nada, que es muy barato, que estimula los 5 sentidos, incluyendo el tacto y el olfato, que se abre al modo de una ventana o una puerta y podemos entrar en un mundo imaginario que pasa de mano en mano y crea una fraternidad, una comunidad de lectores que se subraya de una manera táctil, en forma distinta, y por lo tanto también se puede dedicar como objeto único. Entonces todas estas características harían que el libro en papel pareciera realmente algo extraordinario, ¿no? Y lo es, porque como dice Humberto Eco, el libro se inventó bien, es como el tenedor o el alfiler, no se puede inventar mejor. Y entonces yo creo que lo ideal es pues poder combinar, ¿no?, la lectura en libros electrónicos. En mi propia experiencia, pero yo vengo de una tradición analógica, ¿no? En mi propia experiencia, la verdad es que entiendo mejor o recuerdo mejor lo que leo en papel que lo que leo en libro electrónico. Se han hecho estudios también pedagógicos, probablemente tú los conoces porque también estás en el mundo de las tecnologías digitales, en escuelas donde se separan grupos de niños y unos aprenden en papel y tienen cuadernos y todo, y otros en soportes electrónicos, y asimilan mucho más los niños que aprenden en papel, pues porque somos primates que existimos todavía en la tercera dimensión y los objetos nos estimulan más cuando podemos manipularlos que su mera representación en una pantalla, ¿no? Que no tiene este fondo que nosotros necesitamos para entender las cosas. Hay un momento en el libro que dices, leer sirve para leer menos, y yo pensé que te habías equivocado. Digo, no, seguramente no quería escribir eso, pero no. Es probablemente una de las frases una de las cargas de profundidad más importantes de ese libro. Porque claro, es cierto. No solo por la cantidad de libros que seremos incapaces de leer a lo largo de nuestra vida, sino, claro, porque leer significa que tenemos que ejercer nuestro criterio de lectores para hacer una selección de aquello que queremos leer. Y finalmente tenemos que quedarnos con una cantidad reducida de temas y autores porque es imposible abarcar más, y ahí es donde ejercemos nuestro juicio, ¿no? Sí. Efectivamente. Y esa es, claro, la cuestión que te quería plantear. ¿Cómo contribuye la lectura a que desarrollemos y fortalezcamos un criterio propio? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que una persona culta no es aquella que lo conoce todo porque nadie puede hacerlo. ¿Quién puede leer los libros de toda esta biblioteca? Nadie. Incluso los editores no pueden leer todo el catálogo que tienen porque es realmente inhumano pensar que alguien puede absorber todo el conocimiento. Entonces, la cultura, paradójicamente, sirve para discernir y seleccionar lo que es útil y lo que no es útil. Si uno tiene una formación en la lectura de libros, en la cultura, puede navegar mucho mejor en el mundo digital porque entra a ese océano de apariencia infinito, pero con herramientas que permiten decir, esto me conviene, esto me gusta, este tema es relevante para mí. Es decir, no se pierde el tiempo. Quien no sabe nada tiene que leer todo para saber si algo le sirve, ¿no? Entonces, ser culto te ayuda a leer menos, ¿no? Realmente esa es una paradoja, creo que muy útil, y es una de las grandes herramientas que nos da la cultura de la letra en su forma histórica, que llega hasta nuestros días y que nos permite también lidiar mejor con la galaxia digital, que yo no quisiera, digamos, satanizarla en modo alguno, pero sí poder discernir mejor qué leer ahí y qué no leer. Cada uno de nosotros y nosotros sacará sus conclusiones. Como es un texto tan extraordinariamente generoso y polisémico, como decía al principio, y lo es de verdad,
mi conclusión, una de las síntesis, ¿no?, o de las ideas fuerza que yo saco de tu libro, Juan, intentando responder a la primera pregunta que me planteaba: ¿para qué sirve entonces el libro de la lectura, ¿no?, en este siglo, en este momento de transición, en esta era digital? ¿Para qué nos sirve realmente? Bueno, yo creo que tu argumento es que debe jugar un papel fundamental porque es una herramienta capaz de enfrentarnos satisfactoriamente a la bulimia informativa, a la fragmentación informativa, a la inducción sistemática al error. Solamente un juicio que haya sido madurado progresiva y lentamente en la lectura, que nos ayuda a discriminar, a saber discriminar al menos, ¿no?, a rastrear cuáles son las fuentes de donde proviene un argumento, a reflexionar pausadamente, es capaz, si se ha fortalecido en ese gimnasio realmente, si lo ha hecho de esa manera, es capaz de enfrentarse a esa realidad fragmentaria, digital, fluida, y por tanto debemos promover ese ejercicio. ¿Es así? ¿He sacado una conclusión acertada? Sí, bueno, lo has dicho perfectamente, Joaquín. Mira, yo pienso que la literatura ha ejercido la estructura fragmentaria desde hace mucho tiempo, y justamente leer significa establecer puentes de sentido entre distintos puntos, trazar conectivas, ¿no? Una de las principales novelas de la literatura latinoamericana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es una novela hecha de fragmentos. Y hay una expresión que a mí me gusta mucho de los tipógrafos, no sé si es una expresión de los tipógrafos mexicanos, no sé si se utiliza aquí en Barcelona, que es que cuando hay un texto y luego viene un espacio en blanco, ese espacio necesariamente debe estar en blanco para garantizar que luego viene otro fragmento, y Pedro Páramo está escrita así todo en fragmentos. Ese espacio en blanco en México recibe un nombre que me parece digno del budismo zen, que es blanco activo. Es decir, es un espacio vacío que significa, porque debe estar ese espacio en blanco, ¿no?, pero tiene un peso, tiene un sentido, ¿no? Entonces, Pedro Páramo, que además tiene una estructura no solo fragmentaria, sino de tiempos revueltos, ¿no? Lo que pasó antes puede estar después, etcétera. Entonces, entender la novela es articular virtualmente fragmentos, y eso es justamente lo que hacemos nosotros en las redes. Entonces, quien tiene este adiestramiento a través de la literatura puede comprender mucho mejor e integrar en un todo el mundo sobrepoblado de textos de la galaxia digital. Voy a acabar con una última pregunta para dar paso a todas las personas que están aquí hoy, para que podamos establecer un diálogo con todos ustedes. Y es, cuando yo terminé de leer el libro, me planteaba, ¿no habrá tenido Juan Villoro la misma sensación que tengo yo? Yo llevo toda la vida leyendo a los grandes autores, ¿no?, que se han dedicado a pensar en esto a lo largo de los siglos. Por supuesto, desde Platón, ¿no?, y desde Sócrates, que se equivocó en todo lo que dijo, pero claro, también se equivocó Walter Ong, también se equivocó Marshall McLuhan, que son, en fin, para mí, montañas, ¿no?, héroes intelectuales, ¿no? Y sin embargo, todos se equivocaron, sistemáticamente. En sus predicciones sobre el uso de los libros, la lectura, todos se equivocaron. ¿A ti no te ha dado miedo equivocarte? Bueno, porque me da la sensación de que a veces es una enmienda a la totalidad y no has salvado absolutamente ningún resquicio, ¿no? No, a ver, el que no se equivocó fue Borges, porque dijo: lo único que sabemos del futuro es que difiere del presente. Entonces, y como siempre, Borges tuvo razón. Entonces, este no es un libro con profecías, porque tienes toda la razón. Marshall McLuhan, cuando aparece la televisión y todo, dice: estamos ante una retribalización de la especie, la gente se va a unir comunitariamente en torno a la televisión, los nuevos estímulos van a ser meramente visuales, la cultura de la letra está caducada. Ahora, la gran paradoja es que escribió un libro extraordinario para firmar el acta de defunción de la letra, porque La Galaxia de Gutenberg es un libro maravillosamente escrito, con citas espléndidas, ¿verdad? Es un gran libro que está anunciando el fin de los libros. Entonces, incluso el éxito que tuvo ese libro, porque fue un éxito total de ventas y fue un éxito total de crítica, entonces es extraordinario, porque el éxito del libro refutaba su profecía, ¿no?
que era que el libro desaparecería. Entonces, bueno, aquí yo creo que más que profecías, creo que no hay ninguna, me parece, hay llamadas de atención, ¿no? Llamadas de atención para poner el acento en las cosas que valen la pena y para articular el mundo de los libros con la sociedad contemporánea, ¿no? Yo así lo vería, ¿no? Enciendo algunos focos rojos, pero no digo si va a caer la bomba o no. Pues si les parece bien, podemos abrir el Sí. turno de preguntas, de diálogo. Si alguien tuviera una curiosidad sobre esto, sobre lo que sea, con todo gusto. Juan dice, mientras se les ocurre una pregunta, Juan dice, algunos griegos contrajeron, nunca sabremos cómo, la singular costumbre de conversar, ¿no? Traído, pues sí. Conversemos. Sí, adelante, Ramón. Me ha llamado la atención que en ningún momento se ha hablado de cine ni de película. Es decir, este debate o este tema hace 50 o 100 años hubiera sido: el cine ha matado la literatura, ya vamos a pensar solo en imágenes, la gente dejará de leer. Y esto lo hemos arrastrado hasta hace 4 días. Pero ahora ya parece que el statu quo entre cine y literatura, pues ha permitido que la imagen en movimiento haya matado los libros. Hay quien solo mira películas y hay quien solo lee libros, teniendo en cuenta que cuando lees un libro, los protagonistas, por ejemplo, de Madame Bovary, tú te los imaginas. En cambio, cuando la gente dice, yo no leo un libro porque ya he visto la película, si lee el libro, los protagonistas tendrán la imagen de los actores que ha visto. Pero esto hoy ya no nos incomoda, ya sabemos que hay una intente. En cambio, ahora estamos un paso más allá y me ha llamado la atención que en ningún momento ha aparecido como esta controversia de la película, de la literatura enfrentada al cine, al libro, etc. Mientras que ahora es una cosa visual diferente, Sí. como si esto ya hubiera quedado superado. Sí. Pero yo creo que sigue la gente. Sí, tienes razón. Mira, al ser humano le encanta hablar de el fin de los tiempos, ¿no? Y entonces y propone periódicamente algún tipo de apocalipsis. Entonces, cuando surgió el cine, se dijo va a ser el fin del teatro, ¿no? Cuando surgió la televisión va a ser el fin del cine, ¿no? Y luego las plataformas digitales va a ser el fin de la televisión y del cine. Y pues la verdad es que todo esto se ha ido acomodando. Quizá lo que ha cambiado mucho es la discusión, por ejemplo, respecto a la relevancia del cine en comparación con la literatura o en comparación con las plataformas digitales. Guillermo Cabrera Infante escribió un libro que reúne todas sus críticas de cine, que se llama Un oficio del siglo XX, y se refería a que la crítica de cine fue un invento del siglo XX y probablemente murió con el siglo XX. O sea, hoy en día nadie lee críticas de cine bueno, hay todavía algunos heroicos críticos de cine, pero en realidad no influyen para nada en el destino de las películas. Estamos en una recomposición también de la valoración crítica que puede tener el cine, ¿no? Es yo creo que una forma del entretenimiento que creo que está menos en tensión, no solo con la literatura, sino con las discusiones sociales. Yo me acuerdo aquí en Barcelona, cuando se estrenó El último tango en París, la gente iba a Francia a ver la película, ¿no? Ya no hay películas que nos obliguen a cruzar fronteras, ¿no? Incluso en los sitios donde hay censura, ¿no? Es decir, también el cine yo creo que tiene otro papel y por supuesto no tiene un papel de contraposición con la literatura, siendo la literatura un poco más antigua que el cine. Yo creo que ahora los predicamentos más grandes están con el orden de lo digital, ¿no? Que es donde se deciden tantas cosas, ¿no? Si Taylor Swift dice que este libro es magnífico, ¿no? Ojalá. Su destino será otro, ¿no? Sí. Sí,
Adelante, ¿quién? Ay, gracias, qué amable. Yo tenía una pregunta Sí. de algo que me ha pasado muchas veces con lectores que a lo mejor menosprecio y que se lo han pasado de maravilla leyendo estas ediciones liberadas. Por ejemplo, La Odisea liberada. Hay una editorial conocida que ha publicado La Odisea, a la que se le ha eliminado pues, los pasajes menos entretenidos. También se ha editado El Quijote liberado. Y cuando yo he discutido con estas personas, no consigo convencerlas y yo quiero saber de tu opinión. Sí. Va en la línea de la realidad transformada que decía el señor Rodrigo, o abolida, no sé cómo lo ha dicho. ¿Qué hay que hacer con estos libros que extirpan las partes aburridas y lo llaman El Quijote liberado, La Odisea liberada? Bueno, ese es un tema que yo creo que es muy interesante, que de pronto nosotros encontramos gente, y quizá nosotros también hemos incurrido en ello, que está absolutamente cautivada con un libro que no vale la pena, ¿no? Pero yo creo que el placer lector es en sí mismo un valor muy grande, ¿no? Una amiga que es una ensayista muy competente, experta en Sor Juana Inés de la Cruz, estaba escandalizada de que su hija de 18 años leía cosas horrendas. Y yo le comentaba, bueno, mira, lo importante es que tiene el hábito de la lectura, ha encontrado un placer en esos textos y con el tiempo podrá refinar su gusto y probablemente en algún momento incluso lea tus ensayos sobre Sor Juana, lo cual ya era muy difícil, ¿no? Pero yo creo que es importante considerar que en nuestro acercamiento a las cosas muchas veces empezamos por lo peor. Hay canciones que nos conmovieron, nos hicieron llorar y luego nos avergonzamos un poquito de ellas, esos gustos culpables que tenemos. Hay poemas de amor que nos impresionaron, ¿no? Y bueno, hay novelas malas que nos cautivaron en un momento y vamos refinando el gusto. O sea, yo creo que hay una pedagogía importante de los malos libros, de los malos textos, porque son los que nos permiten muchas veces llegar a otros textos. Entonces, a mí no me parece dañino que alguien lea un mal libro, no me parece dañino que alguien lea una versión actualizada del Quijote, que las hay, ¿no? O simplificada de la Odisea, por ejemplo, las adaptaciones para niños. Robinson Crusoe sobrevivió gracias a las adaptaciones, porque no era un libro para niños y fueron los niños los que lo convirtieron en un clásico en la literatura inglesa gracias a las adaptaciones que tuvo ese libro. Entonces podemos empezar por algo no muy bueno y luego, a medida que vamos refinando nuestro gusto, pues ya vamos leyendo otras cosas. Entonces yo creo que no hay que satanizar eso, pero siempre hay que recomendar algo más complicado, ¿no? Siempre hay que recomendar algo que desafiar al lector como en los videojuegos, a que pase a la siguiente categoría, al siguiente nivel. Sí, Isabel. Imagínate la situación en que tú estás en un bloqueo literario, ya sea porque estás escribiendo un ensayo o porque estás escribiendo una novela, algo de ficción o algo de ensayo. Entonces te da la tentación de ir al chat GPT y poner, a ver, en la situación tal, ¿cómo se podría desarrollar esta situación? Primera pregunta es, ¿lo harías? ¿Lo harías con mala conciencia? ¿Lo harías pensando que estás traicionando el espíritu creativo literario? ¿Cómo te lo tomarías o jugarías con eso? ¿Estás dispuesto a jugar con eso? No, en lo personal no me interesa, en parte porque sí, efectivamente tengo un sentido de culpa enorme, entonces si utilizo una máquina, pues ya me voy a sentir mal, ¿no? Pero eso es un problema personal, en fin. Pero desde el punto de vista de la escritura, yo creo que uno escribe porque tiene ganas. A mí una de las peores cosas que me pasan es, o de las cosas, perdón, más inexplicables para mí, es que alguien se esfuerce denodadamente en escribir. A veces yo leo diarios de escritores que están luchando desesperadamente por escribir un texto. Yo digo, tan fácil que es que dejen de escribir. O sea, si yo no, porque lo divertido es, primero que nada, es que escribir un texto que se te ocurre a ti, porque es como
como cuando canta un canario, canta porque es lo que hace un canario. Entonces yo escribo el texto y luego lo más divertido es corregir el texto y no corregirlo una vez, sino corregirlo muchas veces. O sea, es ese proceso que parece fatigoso, para mí, y yo creo que será lo mismo para los amigos escritores, que hay varios aquí, eso es lo interesante, ¿no? Entonces, no se trata de tener un texto para acreditarme como escritor. Si ya no puedo escribir y se me acaba la voz como canario, pues ni modo, no creo que sea algo imperativo. Un escritor francés, Georges Perec, creó una serie de dispositivos para estimular la creatividad que son muy interesantes porque en efecto dan ciertos mecanismos que permiten escribir. Pero la gran pregunta de fondo es, ¿por qué tenía que forzar la creatividad? ¿No se le podía simplemente ocurrir algo, ¿no? Entonces, hoy con Rodrigo Fresán recordábamos una frase célebre que le dijo Sir Laurence Olivier a Dustin Hoffman cuando estaban filmando la película Marathon Man, ¿no? Dustin Hoffman, para entrar en personaje, siguiendo métodos del Actor Studio norteamericano, se desvelaba porque luego iba a ser torturado por Sir Laurence Olivier. Entonces él no dormía, tomaba café todo el día, estaba entrando en personaje con enorme esfuerzo y finalmente le dijo Sir Laurence Olivier, "Why don't you try acting?" O sea, ¿por qué no tratas de actuar, ¿no? Entonces, al escritor que quiera usar el ChatGPT, pues yo le diría, ¿por qué no tratas de escribir, no? Es más divertido, hazlo tú. Y dices que no se me ocurre nada, entonces no lo hagas. Tan fácil, es tan fácil no escribir. De hecho, lo normal es no escribir, ¿no? Entonces, sí, adelante. Juan, quería preguntarle sobre, o sea, usted por ejemplo habla en el libro sobre la relación de esta construcción identitaria en las redes, por ejemplo. Sin embargo, quería consultarle cómo veía usted este movimiento artístico de jóvenes que realmente desde las redes pulsan, cuestionan, parodian aquellos mecanismos, prototipos de funcionamiento que podemos tener hoy, ¿no? Un montón de artistas mexicanos, argentinos, españoles, etcétera, que, por ejemplo, asumen identidades, se burlan de nuestras maneras de intervenir en Instagram y de cómo construimos estos perfiles, ¿no? O sea, hay un movimiento, no es único, evidentemente, pero ya desde hace rato hay artistas, por ejemplo, hay uno cuyo nombre no recuerdo ahora, pero él intervino en Google y él logró colocar una foto suya en la playa hasta que Google finalmente, si uno busca el nombre de él, aparece la foto que él finalmente quiso instalar. Es decir, ya Jorge Carrión también en algún momento habló de la intervención que hizo con relación a su familia en Google. Es decir, hay una interacción mucho más compleja que realmente ha venido rompiendo nuestros lugares comunes dentro de la intervención digital o dentro de la intervención, digamos, de estos dispositivos que terminan o corremos el riesgo finalmente de terminar imaginados. Pero quería consultarle el papel del arte en ese sentido. Sí. No es desde ahora que estas redes o estas maneras de... Y como segundo punto quería consultarle sobre su noción del tiempo, porque es verdad que hablan del tiempo, usted mencionó la poesía, sin embargo yo pensé en ese momento en Tristan Shandy, cuando la novela se detiene por la muerte de su amigo y la página va en negro, y eso fue en el siglo XVIII, o aquí, por si acaso. Entonces yo pensaba, bueno, sí, claro, hay novelas que no mantienen ese tempo, pero hay otras que han venido rompiendo precisamente esa construcción que termina siendo un poco, no sé, caótico, consumista, vamos a decirlo, de un tipo de narrativa. Entonces, bueno, un poco por ahí va mi pregunta, que finalmente son dispositivos que nos sacan, ¿no?, del lugar común, de la lectura o de estar en redes o de permanecer ante el temor de que las redes terminen cuestionando, o sea, de que no estamos realmente, sí tenemos las herramientas para poder cuestionar ese tipo de mecanismos dispositivos de la gente. Sí, no, bueno, Tristram Shandy es una novela que, entre otras cosas,
tiene como tema el cambio de tema, lo mismo que Jacques el Fatalista de Denis Diderot, que habla de esta misma novela. Entonces la literatura ha convertido en ocasiones la digresión, ¿no?, el desvío, en una estética, y eso también es una manera muy estimulante de incorporar, digamos, lo que ahora llamamos links, ¿no? Es decir, lleva un link a una cosa y lleva otra, lleva otra y lleva otra, y eso nosotros estamos en contacto con eso en la literatura desde hace mucho. Y yo creo que el arte en general existe no solamente para crear un dispositivo que es un punto de llegada, sino para que una vez que recibes ese mensaje estético, puedes levantar la vista y ver el mundo entero en esa clave. Es decir, nosotros podemos leer el mundo en clave kafkiana o en clave proustiana, los grandes autores que crean incluso una manera de ver el mundo. Entonces, los instrumentos y las plataformas que hoy en día existen pueden ser utilizados de maneras diversas gracias a la creatividad de los usuarios, pero tomando en cuenta estímulos que provienen de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, Agustín Fernández Mayo creó la exonovela, ¿no? Que es una idea, bueno, no es el que la haya creado, pero es uno de los creadores de la exonovela, que es una idea interesante, que es que el libro como objeto no termina en las páginas, sino que tiene asideros en las redes. Entonces un personaje puede tener una cuenta de Facebook, otro puede tener una cuenta de Twitter, ahora X, otro puede estar en Instagram, y entonces la novela se expande de esa manera, así como ciertos animales, la langosta por ejemplo, tienen un exoesqueleto, lo tienen por afuera, así también la exonovela pretende funcionar básicamente en las redes, y hay también casos de literatura interactiva y todo eso. En cuanto a las artes plásticas, pues también hay muchas reacciones que creo que tienen que ver con la noción de campo expandido, que es muy productiva, y es que cuando tú aprendes a ver cosas gracias al arte, luego la realidad la ves de manera distinta. Es decir, tú ves un cuadro de Rothko, que es un cuadro abstracto, y te recuerda un atardecer, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que cuando ves un atardecer también puedes decir, parece un cuadro de Rothko. Es decir, Oscar Wilde famosamente dijo, la naturaleza imita al arte. Entonces el campo expandido te permite ver la realidad en clave de lo que has tú aprendido en el arte. Entonces, por ejemplo, en México hay un artista que hace instalaciones que se llama Abraham Cruz Villegas, y hay un sitio de internet que se llama Forgotten Cruz Villegas. Y como México es un país que está en estado de instalación permanente, entonces es muy fácil encontrar en las calles, por ejemplo, un burro para planchar la ropa, con una cabeza de muñeco arriba del burro y una antena de televisión que alguien quiso poner ahí. Es decir, cosas extrañas que han sido preservadas con un sentido bastante extravagante de la decoración, pero que están por todos lados. Entonces la gente va fotografiando estas cosas y las pone como si fueran de la autoría de este instalador que justamente hace cosas parecidas, ¿no? Entonces ese diálogo existe. Ahora, por supuesto que hay calidades y variantes e intenciones. Hay quienes, bueno, lo hacen por parodia o por deseo de burla o por lo que sea. El caso de Cruz Villegas es interesante porque empezó como una burla y se convirtió en una obra incluso incorporada por el propio artista, porque realmente él quedó muy, muy contento de estas obras que los demás estaban haciendo en su nombre. Sí. No sé si una pregunta más, porque Sí, ya estamos... Con gusto. Si hubiera, sí, firmamos con gusto, sí. Pues bueno. Si no hay ninguna más, cerramos aquí. Yo les recomiendo, como no, que lean a Juan Villoro, que nos hace más inteligentes. Demórense en su lectura, disfrútenlo y conversen con él.